Siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Tomó la semejanza de hombre y siendo el puro y sin mancha, entre nosotros vivió. El mensaje del domingo pasado, hermanos, hace 8 días exactos, hace muy poquito. Le titulé El amor a Cristo, el alma de su ministerio. Interesantísimo, desde luego, ¿verdad? Y este domingo quiero volver a traer a Pablo a escena. Y quiero hablar de el costo que tuvo para él haber llevado el Evangelio de Cristo al mundo gentil. Un costo social, moral, verdaderamente un costo muy alto, donde llegó a ser odiado por toda la nación judía. No por unos cuantos, por toda la nación. Muy bien. Y resulta que el día de hoy voy a hablar sobre el conflicto, que fue el costo que pagó el apóstol ante su nación. Y vamos a leer la carta a los Romanos en el capítulo 9, carta a los Romanos. Capítulo 9, versículo 1 al 3. Carta a los Romanos. Gloria a Dios. Capítulo 9, versículo 1 al 3. ¿Lo tienen, hermanos? Espero que sea una bendición la enseñanza. Es decir, es que Pablo no perdía el tiempo con palabrerío. Las cosas que decían eran un torrente de ideas, de conceptos, que enriquecen el alma de cualquier creyente que reflexiona sobre ello, que los analiza. Verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad de presentar el mensaje de la palabra. Y yo te ruego que estas cosas tengan sentido en el entendimiento de mis hermanos y que produzcan gozo, y que también en mi alma, Señor, haya ese sentir de alegría por las cosas que tus hijos, tus grandes hombres han contado para nosotros y que están enriquecidas con la belleza de tu Espíritu Santo.
Por Cristo Jesús, ayúdame a presentar las ideas. Amén. Poquitos versículos estoy presentando aquí en este caso. Pero es una expresión muy emocionada del apóstol, a quien por supuesto no debió sorprenderle el abandono que la nación entera le dio, el menosprecio, el desinterés por su persona, el no aceptarlo en ninguna parte, porque los seres somos seres sociales y queremos ser aceptados. Eso es natural. Yo leí en la mañana un pasaje de Pablo donde yo decía que ese hombre tan rudo, porque lo era, un hombre rudo, para predicar el evangelio bajo las condiciones en que él lo hizo, se necesitaba no ser muy delicadito, se necesitaba esa dureza, esa formación de personalidad recia. Sin embargo, cuando se quedó abandonado, cuando se quedó solo, yo decía que la soledad le mordió el alma y le habla, le escribe a Timoteo y le dice: todos me han abandonado. Que yo siempre decía, a Pablo la soledad no le hacía nada. Oh, sí le hizo, sí le hizo. Solamente oír el sonar de las cadenas y el choque de las espadas en la prisión donde él estaba. Pero un hombre que tenía mucha conciencia de que el Señor Jesús lo había mandado a predicar. Y cuando lo salvó el Señor, ahí a la entrada de Damasco, este Damasco que está en conflicto, que ha estado, y ahorita ya no. El Señor lo rescató, se le manifestó y le dijo que lo iba a mandar lejos, a los gentiles, a proclamar su nombre. El hombre que había decidido, dijo: yo había pensado que debía hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Y él ya sabía que Jesús había muerto. Pero él dijo: es que yo pensé que yo tenía que hacer muchas cosas contra ese nombre. Y una de ellas era borrarlo de la historia, injuriándolo. Pero ese día el Señor se le manifestó. ¿Quién puede resistir al Señor? Y él le dijo: ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo algo muy bonito, que a mí ministerialmente me ha favorecido. Te voy a mandar lejos a los gentiles. Imagínense a qué sabía para Pablo eso de los gentiles, tan odiosos. Y a los gentiles no les va a gustar, pero los judíos tampoco. Vas a ser odiado por todos, que yo te voy a enseñar cuánto tienes que padecer por mi nombre. Pero le hizo una promesa encantadora, que yo la he traducido a decirlo de esta manera: mira, tú ve y predica. Te van a odiar los judíos y los gentiles, pero yo te voy a defender. Tú predica y yo te defiendo. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Muy bonita idea. Encantadoras ideas que nos regala el apóstol Pablo, ideas que el Señor Jesús le regaló a Pablo. Amén.
Y gracias a Dios. Antes quiero decir gracias a Dios porque nos ha ayudado. Y este domingo estoy predicando en vivo a ustedes, mis hermanos. Lo digo para mis hermanos que nos van a escuchar a través de internet, porque hay versiones. Algunos dijeron no, allá en Juárez dijeron, el hermano está en coma. Bueno, yo no digo que no pudieran pasar esas cosas, pero no estaba en coma. ¿De acuerdo? Otra persona dijo, vamos a orar por el hermano Ramos. Alguien dijo, pero es que él ya está muerto. Bueno, gracias a Dios que todo está bien. Amén. Y vamos a estar hasta que el Señor determine cuándo, porque es el dueño de la vida y Él establece la caducidad de la vida. Y cuando Él dice hasta aquí, se va usted porque se va. Me dijo uno de mis hermanos mayores allá en la Sierra de Chihuahua, me habló y me dijo, no te fuiste porque de arriba no te dijeron ven para acá. Amén. Entonces, a mí me alegra presentarles a ustedes esta idea. Lo que Pablo tuvo, el precio que tuvo que pagar. Y le he titulado El conflicto entre Pablo y su nación por causa del Evangelio de Jesucristo. Y yo creo que Pablo diría a mucha honra. Amén. Pero estamos en el capítulo 9. Venimos necesariamente del capítulo 8. Y en el capítulo 8 el apóstol ha establecido una extraordinaria doctrina llamada la doctrina de la seguridad. ¿Quién nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa. Alabado sea Dios. ¿Les parece bella esa doctrina? La doctrina de la seguridad. Sobre esa doctrina nosotros nos movemos. Y yo en realidad, yo no tengo miedo ni temor alguno a muchas cosas. ¿Por qué? Porque sé que mi Señor es el Señor de la vida. Y Él es el que determina la vida de cada hombre. Lo que sí tengo conciencia es que tengo pendientes de trabajo todavía. Y eso es garantía de vida. Porque si me queda todavía trabajo que hacerle al Señor, entonces Él me va a otorgar vida para poderle terminar su tarea. Alabado sea Dios. Amén, sí. Entonces Pablo hizo una pregunta en el capítulo 8, muy gozosa la pregunta, muy confiada. ¿Qué nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Y él contesta y se contesta. Y dice, estoy seguro, dice bien, estoy seguro, que en griego significa que Dios ha dado un decreto. Qué bonito detalle. Que Dios ha decretado que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, oiga, qué interesante esto, ¿verdad? Ni principados,
ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Muy precioso. ¿Tienen ustedes conciencia de esto, hermanos? ¿Creen esta doctrina? Es un regalo de Dios a través de Pablo. Hermanos, estamos seguros. Así que, mi hermano, la salvación que ustedes tienen en Cristo es cosa muy firme, inamovible, y nadie se las puede quitar. Alabado sea Dios. Esto fue alguna de las muchas cosas que el apóstol Pablo en estos capítulos de Romanos ha dicho tanto a judíos como a gentiles. Por lo que los gentiles tuvieron este evangelio que él les trajo, cosa que jamás habían tenido. Y ahora les dice que tienen una seguridad que no cambia. Y todo eso, por supuesto, por haberle creído al Señor Jesús. Alabado sea Dios. Creerle al Señor Jesús pone en ventaja a todo creyente sobre cualquier cosa. Y a causa de ese evangelio que Pablo predicaba, fíjese bien, los gentiles hasta esos días no tenían esperanza. Déjeme irme a Efesios para aclararles esto. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos dice a los gentiles, porque nos echó un piropo. Sí. Nos dice a los gentiles que nosotros estábamos sin Cristo y no teníamos esperanza. Porque Cristo, el Mesías, es de los judíos. Porque la promesa del rey es de un hijo de David. Y Cristo es esperanza. De tal manera que por los siglos los judíos pasaron por tiempos muy malos. Pisotearon su ciudad los gentiles muchas veces, los imperios. Y cada vez, cuando los ojos de la nación se llenaban de lágrimas por los atropellos, por causa de su pecado, ellos levantaban sus ojos al horizonte a ver si venía su Mesías. Alabado sea Dios. Porque Cristo es esperanza. Amén. Qué bonito es tener a dónde voltear. No llegó, pero ellos decían, pero llegará. Llegará. Y digo, esto me remite también. Ellos tenían esperanza. Cuando Israel esté por ser destruido, como dice la profecía, cuando estén por ser destruidos por los ejércitos del mundo, de repente los cielos se abrirán y vendrá uno comandando un ejército numerosísimo. Oiga, espéreme, que en la clase del viernes yo pregunté a los hermanos, ¿sabe cuántos ángeles están con el Señor? ¿Cuántos tiene? Y fuimos a Apocalipsis y dice que eran millones de millones. Y 1,000 millones es 1 billón. Pero aquí eran millones de millones. Y si usted tiene billones de billones, usted tiene 1 trillón.
Es decir, es una multitud tan grande. Pero ¿sabe por qué? A mí me alegró todo eso, saber que tenía tantos. Porque pensé, el día que el Señor Jesús nació en Belén, vinieron a cantarle millones y millones. Encontramos que todo nos alimenta el alma. Y cuando Jesús regresa a los cielos, victorioso, después de haber vencido en la cruz a Satán y a sus huestes, millones de millones, billones de ángeles me parece que lo aplaudían. Y ante millones y millones de ángeles, ninguno de ellos, a ninguno, el Padre le dijo: jamás siéntate a mi diestra. Pero entre millones y millones de ángeles, a Jesús le dijo: siéntate a mi diestra. Amén. Y luego le dice a esos millones y millones de ángeles: adórenle. Alabado sea el Señor. Es que yo le echo mi imaginación a volar, porque pero mi imaginación, por supuesto que no es fantasía, porque me apoyo en la Escritura. Y la Escritura me tiende una frontera donde dice: no te pases de aquí, porque esa es la doctrina lo que hace. Entonces Pablo decía que nosotros no teníamos esperanza, porque no teníamos, Cristo no era de nosotros. Pero ahora Cristo es nuestro. Alabado sea Dios. Cristo es nuestro. Y si es nuestro, tenemos esperanza, tenemos seguridad. Y Pablo dijo: una seguridad de que nada nos puede separar de Él. Alabado sea Dios. Pero por causa de este evangelio que Pablo predicaba y como lo explicaba, el Señor Jesús se convirtió en la esperanza de todo el mundo gentil. Y grandes multitudes de gentiles que hasta el día de ayer no tenían nada en las manos, ahora por causa de Cristo Jesús, sus vidas tenían sentido y tenían vida eterna. Alabado sea el Señor. Yo no sé si usted alcanza a valorar eso. Y justamente eso causó entre los judíos una gran inconformidad, porque estoy planteando eso. Cosa que hizo que Pablo fuera mal visto por los suyos, como un traidor a su nación. Aunque Pablo sabía, aunque dijo cosas, sabía que si tenía que escoger entre su nación y Cristo, escogía a Cristo. Alabado sea Dios. Esa es la doctrina que practicamos, eso es lo que proponemos a ustedes. Sobre todo ustedes escojan al Señor Jesús. Amén, hermanos. Y lo consideró un traidor. Dijeron: ¿acaso los hombres pueden tener salvación y acceso a Dios sin tener que acudir a las promesas y a los pactos que Dios hizo con Israel? Mire, yo lo he dicho. Los judíos decían que cualquiera que quisiera tener algo con Dios, acceso con Dios, los gentiles, tenían que venir con ellos, porque ellos eran la puerta. Demoledor declaración hizo Jesús ante los judíos en Juan 10. Yo soy la puerta. Alabado sea Dios. Y el que por mí entra es salvo. ¿Me entiende lo que estoy diciendo?
¿Sabe qué estaba haciendo el Señor Jesús? Moviéndoles el tapete a los líderes y a toda la nación. No tienen que ir con ellos, vengan conmigo. Pero ese planteamiento, al oírlo el pueblo judío, lo consideró infame y detestable. Porque ellos se preciaban de ser la puerta por la cual debían entrar todos los que quisieran ir a Dios. Y dije contundentemente, quedó claro, la puerta soy yo. Nadie puede ir a Dios sino a través de Cristo Jesús. No busque por otro lado. Él es el único Salvador. Alabado sea Dios. Dígame, cuando estoy predicando no dejo de recordar tantas cosas. Cuando Dios ha tenido un estilo, y en el principio de los tiempos, Dios trató con uno, trató con Adán, le dio instrucciones, y luego trató con sus hijos lo abandonaron. Entonces Dios volvió a su viejo estilo y trató con otro uno, a Noé. Trató con él, le dio su palabra, y luego trató con sus hijos, y los hijos de Noé lo abandonaron después del diluvio. Dios volvió a su viejo estilo y trató ahora con uno, con Abraham. Y Abraham se hizo amigo de Dios. Y luego Dios trató con sus hijos, pero sus hijos abandonaron su fe. Y entonces Dios decidió volver a su antiguo estilo. Vino su Hijo Jesús. Y a partir de allí, el Dios de los cielos se quedó y diría: de aquí en adelante solo trato con uno y no con los muchos. Alabado sea Dios. Porque ese uno le agradó en todo. Y entonces Dios establece que el que quiera algo con él, que vaya con su Hijo. ¿Quiere usted algo con el Padre? Vaya con el Hijo. Pero seguro que sí. Vaya con el Hijo. ¿Por qué no lo iba a hacer Pablo si Jesús llegó a ser considerado un traidor? Y también fue considerado como un enemigo de la fe de Israel. El Señor Jesús fue considerado enemigo de Israel. ¿Por qué no lo iba a hacer Pablo? ¿Por qué no? Si él llegó a ser el más vigoroso predicador del Evangelio de Cristo. Muchas veces ni comía. Era un apasionado. Y decía: no quiero saber nada más que Cristo y este crucificado. Queda muy distante la actitud de ese hombre frente a muchos que somos predicadores. Pero piense conmigo, porque ese evangelio de salvación, solo por la fe en Jesús, por lo cual el mundo gentil empezó a decir que ahora sí tenían parte en el reino de Dios, causó una pregunta que según ellos no tendría más que una respuesta. Si nosotros, los que tenemos las promesas de Abraham, hemos quedado fuera de esa supuesta gran operación de Dios, siendo que Dios nos eligió y además nos predestinó, y Él no cambia, diremos que las promesas que Dios nos hizo han sido canceladas.
han fracasado las promesas de Dios. Y esa pregunta es una pregunta muy propia. Y no sin razón el apóstol les contesta en el capítulo 8, les está contestando, apelando a la doctrina de la elección y la predestinación. Y termina con la doctrina de la seguridad. Yo he aclarado sobre la doctrina de la predestinación. Yo no le tengo miedo a esa palabra. Se me hace encantadora. Imagínense, a través de la carta a los Efesios yo descubro que Dios me salvó, cierto, el año del 62, pero esa salvación la diseñó en la eternidad. Alabado sea Dios. Sí, seguro que sí. Antes de la fundación del mundo. ¿No es maravilloso? ¿Por qué? Porque diseñó mi salvación y le puso mi nombre. Desde la eternidad diseñó que el año del 62, 1962, esa salvación me llegara a las manos. Y el año del 62, esa salvación me llegó a mí, no a otro. Es decir, una salvación con toda precisión. Me salvaron a mí porque pensaron en mí en la eternidad. Alabado su nombre. La carta a los Efesios capítulo 1 menciona eso. Pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Oiga, es muy maravilloso eso. Porque significa, fíjese, si lo veo de otra manera, de otra perspectiva, si Dios me conoce desde antes de la fundación del mundo, luego yo soy un viejo conocido de Dios. ¿No es maravilloso eso? Y Él es mi Dios, no de hace poquito. Él es mi Dios desde la eternidad. Alabado su nombre. Y Pablo, conociendo todos esos asuntos, habla de la doctrina de la predestinación y de la doctrina de la seguridad que Dios ha dado de manera irrevocable, por lo que no puede ser cambiada. Y en la clase de teología yo decía algo, que Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. En el libro de los Hechos, cuando Jesús iba siendo llevado al cielo, los ángeles le dijeron: varones galileos, este mismo Jesús. Y que yo apelé a la definición gramatical, no filosófica, gramatical, de ese adjetivo mismo. ¿Y qué significa? Fíjese qué lindo. ¿Qué significa eso mismo? Significa que se trata de la misma persona de la que se ha hablado y de la misma persona que ha sido vista. Lo que significa entonces que si hablo ahora de Jesús, estoy hablando del mismo que se habló antes y el mismo que vieron antes, no otro. Él es el mismo. Y sus palabras entonces son las mismas, son inmutables, son eternas. Oiga, espéreme, pero si sus palabras no cambian, ¿por qué cambian la doctrina? Si sus palabras son eternas, porque son las mismas palabras y no otras. Las que dijo antes son las mismas que dice hoy. Entonces significa, nadie se atreva a cambiar la doctrina de Jesucristo. Den gloria a Dios. Y el apóstol razona diciendo con toda justicia: no puede haber ni la más leve posibilidad que la puerta esté cerrada y abierta para los gentiles y cerrada para los judíos. Pero espere,
¿Acaso el Evangelio de Jesucristo había cerrado la puerta de la salvación a los judíos? De ninguna manera. Por el contrario, Jesús fue muy claro que ese Evangelio se predicara primero a los judíos y después al resto del mundo. No los estaba considerando. La salvación envuelve al mundo entero. Para que los judíos y los gentiles fueran salvos. De la misma manera, el apóstol en la carta a los romanos encerró a todos, a gentiles y a judíos, los encerró bajo pecado. Dice que para que salvarlos a todos de la misma manera por la fe en Jesucristo. Alabado sea Dios. Para que de estos dos grupos naciera la iglesia. ¿Le parece claro eso, hermano? Entonces, ¿cuál era el problema? En verdad, su problema es que no le concedían al Señor Jesús el derecho de hacer que los hombres tuvieran acceso a Dios, sino a través de la ley. Y se sintieron que Jesús era un competidor de la ley. ¿Me escuchan, hermanos? Que Jesús era un competidor de la ley. Jesús había dicho en el Sermón de la Montaña: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Alabado sea Dios. Incluso he afirmado que el Sermón del Monte es la constitución del reino de los cielos. Cuando se establezca el reino milenial, las palabras de Jesús en el Sermón del Monte serán la constitución de ese tiempo. Ahora, déjame decirle algo. Para aquellos que piensan que la gracia concede ventaja para pecar. Y eso es lo que dijo Jesús. Si alguno matare a su hermano, será culpado de juicio. ¿Por quién? Por el colegiado. Lo condenarán por haber matado. Pero haber matado es haber hecho algo en concreto. Amén, hermanos. Amén. No imaginarlo, no, haberlo hecho. Mas yo os digo, eso dice la ley, mas yo digo ahora esto: cualquiera que se enojare locamente contra su hermano será culpado de juicio también, como si lo hubiera matado. Oye, espéreme tantito, eso espanta. Porque en la ley la gente era castigada por lo que hacía. Pues ahora en el milenio serán juzgados por lo que pensaban. ¿Qué le parece? ¿Qué es más difícil? ¿Guardar esa ley o guardar la constitución del reino? Hermanos, ¿por qué? Porque Dios conoce los pensamientos. Y en el reino de los cielos, cuando se establezca, se va a juzgar lo que la gente anhela en el alma. Pero yo no lo maté, pero tus pensamientos eran homicidas. Y será traído a juicio. Así que imagínense si en la constitución del reino, en el milenio, es superior a lo que decía la ley. Oiga, discúlpeme, ¿qué cree que entonces es la gracia? ¿Qué cree que es la gracia? La gracia es más exigente que la constitución del reino. ¿Por qué? Porque tenemos en nosotros el Espíritu de Dios. Alabado sea Dios. Dijeron que Jesús era un competidor. Pero el Señor no es un competidor. Es el único que salva a los hombres. Y para desacreditar el Evangelio de Jesucristo, lo primero fue decir que Jesús no era más que un impostor. Yo le estoy planteando algo.
encontraron según ellos una explicación que los dejará salvo, pero a su vez era afirmar que el evangelio que Pablo predicaba no era de Dios. Y por consecuencia, los gentiles no podían decir, como lo andaban diciendo ahora. Los judíos decían, no pueden decir que Dios es su Dios. Como lo andan diciendo, se llenan el alma, diciendo Dios es mi Dios. Así que lo más práctico era condenar este evangelio y a Cristo. Pero la verdad es que ante Jesús ellos estaban en problemas por causa de su incredulidad. Pero debo decir que no solo ellos, los judíos, cualquiera que no cree este evangelio y en la persona de Jesucristo está en el mismo problema que están los judíos que no creyeron en Cristo en ese tiempo. Alabado sea Dios. Yo espero que ninguno de los que está aquí esté sin haber aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. Está en el mismo problema, decía yo. Pero también diré esto, y escuche: cualquiera que cree en el evangelio, pero no se decide a ir más allá de eso y aceptar formalmente al Señor Jesús, está en el mismo problema de los que no creen. Porque algunos dicen, bueno, yo creo eso, pero no acepto, no he ido todavía, no voy al Señor. Pues ¿cuál es la diferencia del que no cree? Ninguna. Pero por otro lado, todo ese escándalo no hacía más que cumplir lo que Dios había dicho. ¿Qué había dicho Dios? Que los iba a provocar a celos con un pueblo que no era su pueblo. Que se les iba a mostrar a otros que jamás lo habían visto. Y me gusta mucho la idea. Que yo decía, yo no andaba buscando a Dios. Yo iba en mi ruta, pero Él se paró en mi camino. Denle un aplauso al Señor Jesús. Me diría, tú no me andabas buscando, pero yo sí te busqué. Alabado su nombre. Y eso cambió mi vida. Porque la iniciativa de la salvación no es mía, es suya. Él es el que buscó a la oveja perdida, no la oveja buscó al pastor. En medio de todo ese torbellino que se encontraba el apóstol Pablo, por ser mensajero a esos pueblos gentiles, a esos pueblos que no eran su pueblo, que les dio la grata noticia que todo aquel que creyera en Jesús tendría entrada al reino de Dios. Es decirle, grata noticia, grata noticia. Le voy a decir algo. Yo le estoy diciendo cosas para que usted las disfrute. Y les insisto, el médico me dijo que no me emocionara tanto, pero no dijo que a ustedes no. Alabado sea Dios. Yo sí lo disfruto. Yo sí lo disfruto. La gran noticia. ¿Sabe usted que en realidad la orden que el Señor Jesús le dio a Pablo de convocar al mundo gentil, en griego la idea es citatorio? A través del mensaje del Evangelio de Pablo, Dios estaba citando al mundo gentil. Era decirles, basta ya de tanto tiempo que han estado lejos de mí, les doy un citatorio para que vengan. Alabado sea Dios.
Nada más que si es un citatorio, es un asunto legal. Si a usted lo citan en el juzgado, no se puede dar el lujo de menospreciar ese citatorio. ¿Qué pasa si usted no va? ¿Van por usted? Y los hombres piensan que la salvación, aceptar a Cristo, es una alternativa. Ninguna alternativa. Es un citatorio. Si quiere, tómelo en cuenta, anótelo, porque esa es una verdad preciosa. Dios está convocando a todos los hombres, los ha citado, les está entregando un citatorio para que vengan a Él, que ya basta de tanto tiempo ajenos a Él. Alabado sea Dios. Hermosísimo eso. A mí me parece hermosísima idea. ¿Le parece bien esa idea, hermano? Cantadora. ¿Ve usted la riqueza de la doctrina? La riqueza de coger esas palabras y decir, bueno, ¿qué tanto contenido tienen? Entonces no es tan simplista como un montón de palabras y un montón de letras de un texto. No, Señor. Por eso yo siempre he dicho, conocer la doctrina no significa aprenderse 1000 textos y dispararlos como metralleta. No. ¿Sabe qué significa si usted conoce 1000 textos y los puede decir de memoria? No más eso, que conoce 1000 y que los puede decir de memoria, y es todo lo que significa. Pero no significa que todo eso se metió en el alma como una riqueza. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Y muchos respondieron gozosos a esa noticia. Dieron un paso al frente entre el mundo gentil, diciendo, yo creo en Cristo y quiero que Él sea mi Salvador. Y dejo a los ídolos y dejo a los dioses que por tanto tiempo serví. Como sucedió en Tesalónica. Pablo venía de Filipos. Allá le habían dado pues una golpiza, porque yo fuera un demonio de una pitonisa. Bueno, pues es que el demonio se lo buscó. ¿Sabe usted que Pablo ya se iba a ir de la ciudad? Que se callaba el demonio y no pasa nada. No, quiso lucirse. Pablo va y Silas van al río a orar con las hermanas de ese grupo. Y que empezó a quererse poner muy guapo. Esos que van allí son hijos del Dios Altísimo, que anuncian el Evangelio de la verdad. Y otra vez, esos que van allí son hijos del Dios Altísimo. Dice, y disgustándole a Pablo, diría, no me cae bien. Y le ordenó, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y la gente que podía creer, oye, creo que son de los mismos, ahora dirían, caray, no son de los mismos. Y Pablo dice, no somos de los mismos. Alabado sea Dios. Qué enriquecidos somos por ese hombre. Yo le agradezco al Señor Jesús que nos lo haya regalado a ese Pablo. Y a los otros. Pero este es el que desglosa, este es el que entra y saca tesoros. Y entonces los acusaron. Lo metieron en la cárcel. Mire, y había una cosa preciosa. No le hace, déjeme comentarlo. Cuando había algo que ganar para el reino de Dios, el apóstol Pablo se guardaba sus credenciales. No era más que un señor que andaba allí hablando cosas. Y le dieron una golpiza con varas, que era el castigo romano. Golpeaban con varas. Pero una golpiza durísima. Los echaron en la cárcel.
Y yo lamento que Lucas no haya escrito, pues que estaban cantando Pablo y Silas. A medianoche Pablo y Silas estaban cantando. Oiga, estaban estresados, estaban cohibidos, emocionados. Ellos sentían que algo iba a pasar, porque esa golpiza no era gratis. Alabado sea Dios. El Señor la iba a cobrar, la iba a cobrar. Y cuando estaban cantando, un temblor trepidatorio y oscilatorio, o sea, hizo así, y las puertas de la cárcel se abrieron. Y el que cuidaba la cárcel sacó su espada para matarse, porque él sabía que lo iban a ejecutar. Pablo le dice: no te hagas nada, todos están aquí. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Cuando Dios hace obras de esas no perjudica a nadie. Pero entonces, oiga, yo no sé cuánto tiempo fue que pasó eso, porque cerraron las puertas de la cárcel y el carcelero dijo: vamos a mi casa. Oiga, ¿cómo sacarlos si eran prisioneros? Pues se la jugó, ¿o no? Lo llevó a su casa y les lavó sus heridas, les dio de cenar. Qué hazañas de esos hombres. Y luego la familia entera aceptó a Cristo y luego se bautizaron. Y me parece que Pablo le dijo: ya hay que regresarnos. Precioso detalle, ¿verdad? Qué hermoso. Amén. En la mañana llegan los jefazos, el alto mando. Díganles que se vayan. Y vino y le dice que se vayan. Ah, que se vaya. No. Díganle que vengan ellos y nos saquen. Porque mire, yo soy un ciudadano romano. O sea, cuando no había nada que ganar, el apóstol Pablo sacaba y le decía: mira, la charola. Alabado sea Dios. Algo así como: no sabes quién soy, ¿verdad? Pues mira, yo soy un ciudadano romano y me golpeaste sin juicio. Y dice que se asustaron y le rogaban que se fueran. Hermoso eso. Y Pablo le dice a Silas: ¿sabes qué? Déjalo, vámonos pues, hombre, vámonos. ¿A dónde vamos, Pablo? Mira, hay una ciudad que sigue, que se llama Tesalónica. Vamos a celebrar con una campaña la paliza que nos dieron. ¿No es hermoso? Hermosísimo. Y en pocos días se levantó una iglesia extraordinaria. Dice que había muchas mujeres nobles, no pocas. Que yo he dicho: qué interesante. En Atenas, con un buen sermón, apenas unas cuantas. Creo que Dámaris, punto. Pero acá en Tesalónica muchas. ¿Por qué? Porque los cultos a los dioses eran cultos orgiásticos, públicamente. Y toda mujer, aunque fuera noble, tenía que participar obligadamente. Llega el Evangelio de Jesucristo y dignifica a la mujer. Alabado sea Dios. Y estas mujeres dicen: nosotros aceptamos eso. Alabado sea Dios. Un aplauso al Señor otra vez. El apóstol llevó a muchos a Cristo. Siglos, muchos siglos después lo siguen haciendo. Oiga, qué enorme cantidad de trabajo de Pablo. Que el 80% del cristianismo del mundo es trabajo suyo. Sinceramente. Yo hice mi epitafio, por cierto. Y yo quiero que diga, espero que se tarde mucho eso, Yo, para que no se vayan a emocionar, hermanos.
Que diga, enseñó a muchos la fe del Hijo de Dios. Sí, que al cabo las cosas se terminan cuando el Señor quiere que se terminen. Y el Señor nos va a ayudar para tener un buen fin. Yo he dicho, nos va a sacar hasta la otra orilla. Alabado sea Dios. Y nos va a sacar bien librados. Soy un predicador del Evangelio de Jesucristo. Lo creo con toda mi alma. Y les aseguro que usted se convertirá en uno más de esos que por Cristo tienen esa experiencia del cambio de su vida. Eso es lo que hace el Evangelio. Hermano, ya son las 3 de la tarde. Gloria a Dios. Por eso lo predico este Evangelio. Yo voy a decir algo. Ahora que fue necesario que tomara unos días de descanso obligatorios, yo razonaba y decía, sin estar predicando, yo no vivo. Predicar su Evangelio me da vida. Me hace sentir que estoy ocupando el tiempo bien. Alabado sea el Señor Jesús. Por eso lo predico. Si no fuera así, ¿qué sentido tendría el trabajo que hacemos, el predicarles, que usted venga y oiga, si no conociéramos sus resultados? Así que en ese capítulo el apóstol busca probar que no había conflicto entre Jesús y el Evangelio, entre el Evangelio de Cristo y la ley. Que voy a hacer una aclaración. Yo no sé por qué han batallado tanto para entender eso. Algunos dicen es que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ah, caray. O sea que usted puede ignorar los 10 mandamientos. O los mandamientos morales. Dios le dio a Israel 3 leyes, hermanos. La ley moral, que son los 10 mandamientos. La ley civil, que era para gobernarse ellos. Y la ley ceremonial, que era para que hicieran sus ceremonias. Ya no estamos bajo la ley ceremonial. Escúchenme, ya no estamos bajo ¿qué ley, hermanos? Porque la ley ceremonial de los símbolos, las figuras, los tipos, anunciaban a alguien en el futuro. Pero cuando Jesús llegó era la realidad de los símbolos. Ya no se necesita el símbolo. Alabado sea Dios, porque Cristo es la realidad que se toca. Alabado su nombre. Jesús fue para todos una sorpresa. ¿Y cómo creer que el hombre de Nazaret, el hijo de aquella mujer María y de un carpintero como se creía, fuera en verdad Dios? No, yo le digo una cosa, creer esto, que Jesús era el Hijo de Dios, no estaba fácil. A ver, yo he dicho, imagínense que a usted alguien le dice, un discípulo, Pedro, se acerca y le dice, mira, Él es Dios, es Hijo de Dios, Hijo de Dios. O que le dijeran, mira, a la siguiente cuadra, das vuelta a la derecha, y ahí hay una familia de una mujer María y un hombre José, resulta que ahí vive Dios. ¿Lo hubiera creído? Imposible, a menos que tuviera fe, porque solo por fe se reciben las cosas. Amén, hermanos. Como increíble es que 2000 años de distancia yo les hable de un crucificado y ustedes digan, Él es el Señor. Amén. ¿Por qué lo hacen? Porque le creen al Señor. Por fe. Y sin fe, ¿qué dice la Escritura? Bien dijo el Señor en un salmo, pondré una piedra de tropiezo en Sión. Ahora, ¿cómo abordar esa cuestión tan difícil?
a partir del verso 1 de Romanos capítulo 9, antes que nada a resolver la desconfianza que tenían de él y que lo señalaban como un traidor. ¿Cómo iban a creerle un evangelio que se sustentaba en un hombre que había muerto y que decían que había resucitado? Eso no era creíble. Miren, hermanos, es el equivalente que Pablo le dice a Timoteo: no te avergüences de mis cadenas, habla. ¿Por qué eso de no te avergüences de mis cadenas? Porque la idea en el Imperio Romano es que cualquiera que estaba encadenado es porque era un delincuente. Y cuando Timoteo predicara, le iban a decir: ¿dónde aprendiste ese evangelio? Pues lo aprendí de Pablo el apóstol. ¡Ah, el encadenado! ¿Cómo te vamos a creer de un delincuente? No voy a predicar de eso. Y Pablo resolvió ese conflicto para que no tuviera problema Timoteo. Fíjese cuántas cosas están involucradas. Por esto se ha dicho que este evangelio sea creíble, porque debe ser predicado por hombres creíbles. Así que, para empezar, el que predica tiene que ser creíble. Y dice la verdad, digo, en Cristo. ¿Han leído cómo lo dice? ¿Por qué apela a esa afirmación? Porque hablar de esa manera es un juramento. Es hablar desde una posición elevada. Por cierto, es con esa grandeza la única manera de predicar el evangelio. No existe otra. El evangelio debe ser predicado con jerarquía, con grandeza, porque es el evangelio de su majestad el Rey. Amén. Aunque ha tratado de convencerlos de su amor a la nación, les habló con la verdad, en la misma manera como lo haría Cristo. Pero usted dirá: ¿y fue esa manera de buscar que le creyeran, apelando a Cristo, si él mismo había sido señalado como un impostor? ¿Y cómo lo haría Cristo? ¿O cómo le dijo cuando a él mismo no le creían y Jesús buscaba que le creyeran? Se apoyó en el testimonio de las Escrituras y dijo: de mí escribió Moisés y de mí escribieron los profetas, pero no le creyeron. ¿Por qué hacer lo mismo? Y llama a Cristo su testigo. Parecía que estaba enredando las cosas. Se apoya en Moisés, en el testimonio del Espíritu Santo. ¿Le creerían? No. Los siglos han puesto en evidencia que el mundo judío no le creyó. Tanto así que el día que se puso su pie, lo prendieron, y Pablo, a partir de allí, salió de la cárcel la primera vez, luego la segunda, y de ahí fue a la ejecución por los judíos. Cuando llegó a Jerusalén, yo siempre he dicho: Santiago no lo pasaba. No lo pasaba, Santiago no lo pasaba. De tal manera que cuando Pablo estuvo prisionero allí en Jerusalén, yo he dicho, Santiago era pastor de miles de creyentes. Creo que había más de 100,000, según dicen los historiadores, los que sí saben, no como yo. Oiga, y ni una empanada le mandaron. No fueron a verlo. Usted dice que lo apreciaba mucho. Cuando hubo una conspiración para matarlo allí en Jerusalén, de esos 100,000 y muchos eran jerarquía, eran fariseos, no se enteraron, pero sí se enteró un chamaquito. No,
Me perdona Santiago, pero estaba desinteresado. Por eso se necesitó un Pablo que entendió el Evangelio para pararse enfrente de medio mundo y decir, no señores, así no es la cosa. Y yo le agradezco a Dios por este hombre. Alabado sea Dios. Entonces, ¿para qué hacer eso? Quizá él no esperaba que muchos de ellos le creyeran. Pero es verdad que si con todo lo que usted diga Cristo no es creído, nadie puede ir más allá de lo que le hicieron a Cristo. Y es claro, de los que no tienen intención de creer a Cristo, jamás le van a creer. Pero luego en el versículo 2 hace una declaración seca y violenta, que parece que Pablo ha dejado de ser congruente con la doctrina que nos regaló en el capítulo 8. Termina con una gloriosa declaración. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo? Pablo, tú dijiste eso. Los judíos se podrían separar. Es la nación entera. Pues puede parecer que ahora su patriotismo, que era tan radical, sí podía separarlo del amor de Dios. Sí podía ser una causa de justificación de separarse. Y dice en el verso 3, porque deseara yo mismo ser separado de Cristo por mis hermanos. Es decir, yo quiero ser separado de Cristo siempre y cuando mi nación fuera salva. Cambio mi condenación por la salvación de todos ellos, porque los amo tanto. Alabado sea Dios. Deseara yo mismo ser separado. Y cuando Pablo dice eso, hermanos del camino de la fe, le gritamos y le decimos, Pablo, pero eso no se puede, Pablo. Y él me diría, pero ¿por qué no se puede? Porque tú acabas de decir que nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Nadie nos puede separar. Es preciosa doctrina de la seguridad, hermanos. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios, hermanos? Nadie, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente. Mire, por eso cuando yo estudiaba algunas cuestiones de inteligencia, que no me dediqué a la inteligencia, porque no soy inteligente, pero estudiaba algunas cuestiones muy profundas de grupos que sí eran inteligentes. Y estaban tocando el asunto de la operación McCulstra y Tavistock, que fue un experimento que se hicieron los ingleses y los norteamericanos al terminar la Segunda Guerra Mundial, que prisioneros del frente hacían experimentos con ellos, y de ahí resultaron tantas locuras a la larga, un Charles Manson y muchos otros que no puedo entrar en detalle, pero llegaron a avanzar tanto que ellos decían que podían borrar de la memoria. Y alguien me preguntó, hermano Ramos, entonces nos pueden borrar lo que tenemos de Dios en nuestra memoria. Y le dije, no dijo Pablo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Porque la Escritura enseña que el Espíritu Santo escribe en nosotros, en nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. ¿Cómo el diablo puede borrar eso? No podrá jamás. ¿Tienen gozo, hermanos? ¿Por qué no se ponen de pie y cantamos al Señor? Gracias a Dios. Ya hace mucho que yo no volvía a los sermones tan largos. Voy a hacerlos más pequeños. Sí, gloria a Dios. Cantamos cuál, hermanos. Jesús, Señor de la creación.
Y si alguien necesita salvación, puede usted venir para que oren por usted. Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo el puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Jesús, Señor.